Muy bien, bienvenidos a este video explicativo, ¿sí? Asociado a el primer capítulo que se estudia en la materia de sistemas de control, que es el modelamiento matemático de sistemas, ¿sí? El sistema que vamos a estar analizando en esta ocasión va a ser un motor de corriente continua, ¿sí? Controlado por campo. ¿Sí? Bueno, para los que no hayan visto Maquinarias 1 o para los que no sean de FIEC, ¿sí? Un motor DC puede ser controlado de dos maneras, ¿sí? Y esto se debe a la forma en la que se encuentra construido un motor de corriente continua, ¿sí? En este caso va a ser controlado por campo, pero también puede ser controlado por armadura. Entonces, para esto es esencial poder entender el modelo eléctrico, ¿sí? O el circuito eléctrico que se le adjudica a un motor de corriente continua de manera general, ¿sí? Entonces, un motor de corriente continua tiene su circuito de campo y su circuito de armadura, ¿sí? Entonces, el circuito de campo se encuentra constituido básicamente de una resistencia de campo en serie a un devanado de campo. A la resistencia de campo le llamaremos RF y al devanado de campo LF, ¿sí? Obviamente a este circuito de campo nosotros le podemos aplicar una diferencia potencial que le llamaremos BF dt. ¿Por qué? ¿Por qué dt? Porque es una de nuestras entradas, ¿sí? Y al ser una entrada, nosotros la podemos manipular de tal forma de que verifiquemos cuáles van a ser sus efectos en la salida del sistema. En este caso el sistema que estamos analizando es un motor de corriente continua. Entonces, en este caso, como vamos a estar analizando un motor de corriente continua controlado por campo, nuestra entrada va a estar asociada al devanado de campo. Entonces, en este caso, nuestra entrada sería el voltaje que vamos a aplicar en el circuito del devanado de campo del motor de corriente continua. Ahora bien, continuando con el modelo asociado de un motor DC, esto que está aquí es el... Entonces vamos a poner aquí que esto de aquí es básicamente el circuito de campo, llamémoslo, ¿sí? El circuito de campo. Y luego viene el circuito asociado a la armadura, ¿sí? Como su nombre lo dice, armadura asocia básicamente a la armadura del motor, y es en donde nosotros podemos asumir, en donde se va a poder experimentar o se va a poder ver los efectos que ese devanado de campo o ese circuito de campo va a estar produciendo sobre el circuito de armadura, ¿sí? Ahora, en este circuito de armadura también nosotros disponemos de una resistencia de armadura y de un devanado de armadura, ¿sí? Pero para efectos de este análisis que vamos a estar haciendo ahora, los vamos a considerar 0 o el valor que les hemos puesto allí. Bueno, al final de cuentas no van a tener mayor efecto, ¿sí? Entonces, si aplicamos aquí un voltaje de campo, vamos a tener que por este circuito de campo va a estar circulando una corriente de campo, ¿sí? Ahora, como estamos hablando de que circula corriente y tenemos un devanado, ¿sí? Al momento de que una corriente comience a circular a través de ese devanado, se va a comenzar a producir un campo, ¿sí? Un campo que va a estar interactuando con la armadura, ¿sí? Se va a producir un campo magnético y ese campo magnético va a fluir de tal manera de que va a entrelazar magnéticamente el circuito de la armadura con el circuito de campo, ¿sí? Básicamente en la realidad y en el análisis que estamos haciendo ahorita, que es una representación
muy cercana a la realidad. El circuito de armadura y el circuito de campo no se encuentran conectados ni entrelazados a través de conexiones, pero sí se encuentran entrelazados magnéticamente debido a este flujo que se genera aquí. ¿Sí? A ese flujo magnético yo le voy a llamar un flujo phi. ¿Sí? Ahora, ese flujo phi que se encuentra allí va a estar interactuando con ese circuito de armadura, y a través del circuito de armadura, como tengo estas cargas y en caso de que exista un voltaje aplicado al circuito de armadura, yo también voy a tener que va a estar circulando una corriente de armadura a través de esa parte del motor. ¿Sí? Ahora bien, como ya lo había mencionado antes, la armadura representa básicamente en donde yo voy a poder visualizar los efectos del motor. ¿Sí? Y asumamos que esto que estoy dibujando ahorita en este instante es el eje del motor. ¿Sí? Ahora, el motor, como ya lo hemos estado hablando, se encuentra formado por devanados que al momento del arranque representan una gran masa. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, todo motor posee una inercia, ¿sí? Y que de hecho esa inercia, al momento de que el motor arranca, debe el motor realizar un torque muy grande, y que de hecho es el más grande que debe de realizar para poder vencer esa inercia, esa gran inercia que se encontraba en reposo. ¿Sí? Entonces, la inercia del motor la voy a llamar J sub m. Y asimismo, al momento que el motor comience a girar, el aire va a producir un torque contrario, y bueno, tenemos que asociar una constante que me represente ese torque que va a estar produciendo la fricción del aire al momento de que toda esa masa del motor, o los devanados del motor, las bobinas del motor, comiencen a girar, a rotar. ¿Sí? Entonces, ese parámetro le vamos a llamar V sub m, que sería básicamente la fricción que el aire va a producir al momento en que el motor comience a girar. ¿Sí? Muy bien, entonces hasta ahora matemáticamente podemos decir que ese flujo phi es una función de una corriente IF de T. ¿Sí? Entonces, en sistemas de control siempre nos vamos a estar topando que tal variable es dependiente de otra variable, o es una función de otra variable. Entonces, como esto no es un curso ni de teoría electromagnética, ni de cosas por el estilo, entonces cuando nos refiramos a que una variable es función de otra, quiere decir que esa variable, en este caso esa variable phi, es igual a una constante k, que le vamos a llamar k sub f, por la variable i sub f de t, que en este caso sería, en el caso de estar analizando phi, i sub f sería su variable independiente. ¿Sí? Entonces, phi está relacionada de una manera proporcional a la corriente de campo, provisto por un campo magnético que todavía no se encuentra saturado, obviamente. ¿Sí? Ahora, con este campo, con este campo que se genera debido a la corriente I sub F, esa circulación de campo me produce un flujo phi, y ese flujo phi, obviamente, es una función de I sub F. Entonces, esto es muy sencillo. Yo tengo que I sub F me produce un campo magnético en el circuito de campo, valga la redundancia, y la circulación de ese campo magnético me produce un flujo phi. Entonces quiere decir que de alguna u otra manera este flujo phi se encuentra relacionado con esa corriente I sub F. ¿Y cómo expreso eso matemáticamente? Bueno, flujo magnético phi es igual a una constante de proporción por la corriente de campo. Punto. Fin del problema. Ahora bien, esta armadura que me representa al motor y su eje esencialmente, al momento de que yo conecte o energice el devanado de campo con este V sub F,
esto va a comenzar a girar en un determinado sentido, ¿sí? Y va a comenzar a describir un desplazamiento angular asociado a una velocidad angular omega, ¿sí? Un desplazamiento angular teta asociado a una velocidad angular omega. Y asociado a todo esto también va a estar el torque del motor, ¿sí? Como ahorita yo no estoy conectando ninguna carga al motor, o sea, ninguna carga externa a más de la carga propia que posee el motor, ese torque que el motor va a tener que desarrollar va a tener que ser tal para vencer las únicas cargas que posee, que en realidad es la carga que produce su propio devanado y el torque contrario que le va a estar produciendo la fricción del aire cuando comience a girar. En el caso de que yo aquí conectara otra carga, pues entonces el torque del motor, a más de tener que vencer el torque que le va a producir su propia inercia, el torque de fricción del aire, pues va a tener que vencer el torque de la carga. Pero en este caso, como no estamos poniendo ninguna carga, entonces el torque del motor va a tener que ser tal, de forma que venza su propia inercia y la velocidad que le va a producir la fricción del aire. Muy bien, entonces ha llegado la hora de definir el torque del motor. Entonces, el torque que va a desarrollar el motor lo vamos a asumir que está relacionado linealmente a este flujo phi y a la corriente de armadura. Entonces, si estoy hablando de que se encuentra relacionado linealmente, apenas aparece la palabra lineal, ya eso hace referencia a una constante de proporción. Entonces a esa constante de proporción le vamos a llamar K sub 1, ¿sí? Entonces está relacionado linealmente al flujo phi y a la corriente de armadura que le vamos a llamar IA de T. Ahora, como ya definimos anteriormente, el flujo phi depende de la corriente de campo, entonces esto será igual a K sub 1 por K sub F por I sub F de T por I sub A de T. ¿Sí? Entonces quiere decir que el torque depende tanto de la corriente de campo como de la corriente de armadura. Ahora bien, vamos a ponerle nombre, vamos a asumir que la multiplicación de K sub 1 por K sub F es igual a K sub T, ¿sí? Entonces, que yo tendría que el torque del motor en función del tiempo será igual a una constante K sub T por la corriente de campo de T por una corriente de armadura de T. Y esa sería una de nuestras primeras expresiones necesarias para el análisis de este sistema. ¿Sí? Ahora, analizando únicamente el circuito de campo y aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿sí? Yo tendría que ese voltaje que aplico en los terminales del circuito de campo es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor de campo, ¿sí? Entonces, por ley de Ohm, yo sé que el voltaje en la resistencia sería RF por I sub F de T, y el voltaje en el inductor sería igual a el valor de esa inductancia de campo por la derivada de la corriente de campo de T con respecto a T, ¿sí? Esa sería la ecuación diferencial o la ecuación que me describe la situación en el circuito de campo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, supongamos de que yo quiero analizar todo este sistema en un determinado punto de operación. Entonces yo necesito tener los puntos de operación tanto de la entrada como de la salida.
En este caso, si yo quisiera realizar dicho análisis, me deberían de proporcionar el punto de operación de la entrada, porque eso es algo ajeno al sistema. Y yo con ese punto de operación debería ser capaz de poder calcular el punto de operación de la salida del sistema. ¿Sí? Entonces en este caso vamos a asumir que la salida del sistema va a ser la velocidad angular omega. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo calculo el punto de operación? Entonces, venimos por acá y vamos a decir calculando el punto de operación. Pero el punto de operación, ¿para quién? ¿Sí? El punto de operación. Aquí, en esto de aquí, yo sé que BF es mi entrada, es algo que se manipula, es algo que si voy a hacer un análisis en punto de operación, tendrían que darme ese valor. RF es un parámetro del circuito, LF es un parámetro del sistema, entonces IF sería mi variable de control. ¿Sí? Entonces yo voy a calcular el punto de operación para IF. Entonces, calculando el punto IF-OP. ¿Sí? Entonces los puntos de operación se calculan cuando las derivadas se hagan cero. Es decir que las derivadas se hagan cero es cuando el sistema ha alcanzado su estado estable. Es decir que las variables, en este caso la corriente de campo, ya no estaría variando. Entonces, para calcular el punto de operación yo necesito que mi variable de control no esté variando, es decir, que la derivada de la corriente de campo con respecto al tiempo sea cero. Si se hace cero, yo tengo que, al yo decir que la derivada es cero, quiere decir que ya todas mis variables se encuentran en el punto de operación. Entonces, si todas las variables se encuentran en el punto de operación, yo tendría B de F en el punto de operación es igual a RF por IF en el punto de operación. Entonces, IF en el punto de operación sería igual a BFOP partido RF. ¿Sí? Entonces aquí yo tendría el punto de operación de la corriente de campo. Entonces ya llevamos dos ecuaciones necesarias. Muy bien. Entonces ya tenemos el punto de operación de la corriente de campo y la ecuación que me describe el torque del motor en el tiempo. Ahora bien, una vez que tenemos esta, básicamente tenemos una sola ecuación que sería la torque del motor. Ahora, nosotros tenemos que este motor, el análisis es controlado por campo. ¿Sí? Entonces, como es controlado por campo, la variable de control es la corriente de campo. Es decir, de que la corriente de campo es la que va a estar variando. Y bueno, debido a esta ecuación de aquí, sabemos que esa corriente de campo va a variar según yo cómo manipule el voltaje a la entrada de campo. Quiere decir que el resto de parámetros o magnitudes asociados a este sistema que podrían variar, yo los debo de asumir como constantes, o en otras palabras debería asumir los que se encuentran en su punto de operación. Ahora, si nos fijamos en el circuito, aparte de la corriente de campo, yo tengo otro parámetro que también puede variar, que sería la corriente de armadura. Pero como estábamos analizando un circuito controlado por campo, la única variable que puede estar variando es la corriente de campo. Entonces yo necesito considerar a la corriente de armadura constante, o en otras palabras debería considerar que la corriente de armadura se encuentra en su punto de operación. Entonces en esta ecuación de aquí, en vez de poner IA de T, yo necesitaría poner IA en su punto de operación, porque estamos analizando un motor de corriente continua controlado por campo. Muy bien. Entonces,
bueno, obviamente como estas ecuaciones diferenciales así tal cual, para hacer un análisis en papel matemático, bueno, en este caso sería sencillo porque solamente tengo una ecuación que es diferencial. Pero si ya tengo un sistema de ecuaciones diferenciales, entonces sería más tortuoso tener que trabajar todo en el dominio del tiempo. Entonces para eso se recurre a la variable compleja, que es un análisis en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí llevando a variable compleja. Bueno, antes de eso, nos falta describir una ecuación más, que es la del torque del motor, pero ahora analizando las cargas que ese torque va a tener que vencer. ¿Sí? Bueno, aquí otro parámetro u otra variable que no hemos considerado es el torque de perturbación. ¿Sí? El torque de perturbación. Pero bueno. Entonces, en el caso de haber un torque de perturbación, el torque del motor también tendrá que ser capaz de vencer, a más de todos los otros torques, ese torque de perturbación. ¿Sí? Entonces, esto simplemente es las leyes de Newton aplicado a movimientos rotacionales. Entonces, tengo que el torque del motor de T tendrá que ser tal de forma de que venza la fricción del aire y pueda mover la inercia que se encuentra contenida en la masa de todas sus bobinas, de todos sus devanados. Entonces yo tranquilamente, pues, y como yo he definido a omega como mi salida del sistema, entonces vamos a dejar todo expresado en función de omega. Entonces vamos a tener que el torque del motor menos la fricción del aire por omega es igual a la inercia por la primera derivada de omega. Entonces, para ser más formal, vamos a poner aquí radios. Torque del motor de T menos la fricción del aire por omega de T es igual a J sub m por la primera derivada de omega de T. ¿Sí? O bueno, para usar la notación que estaba arriba, por la derivada de omega de T con respecto a T. Entonces, este de aquí sería, bueno, aquí vamos a agregar esa última ecuación que tenemos por allá. Tenemos que el torque del motor de T es igual a una constante K sub T por IA evaluado en el punto de operación por I sub F de T. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, yo todo este sistema de ecuaciones lo tengo entrelazado uno con otro. Veamos. Yo tengo que aquí mi variable en esta primera ocasión, o mi incógnita o mi variable de interés, sería la corriente I sub F. Esa corriente I sub F va a variar según yo como varíe B de F. Si I sub F varía, entonces me estaría viniendo para acá. Si I sub F varía, entonces me estaría produciendo una variación en el torque. Y si el torque varía, ese torque me estaría produciendo una variación en omega de T. Entonces, una de las estrategias para poder decir parcialmente que vamos por un buen camino en el análisis de un sistema es de que de alguna u otra manera yo debo de poder partir de la variable de entrada y a través de un camino, usando todas las ecuaciones, poder llegar a mi variable de salida. Si yo no puedo llegar a mi variable de salida partiendo de la variable de entrada, quiere decir de que estamos omitiendo alguna ecuación y no podemos encontrar el camino hacia la salida. ¿Sí? Entonces, en este caso,
Si se fijan, manipulando VDT, cambio IDF. Cambiando IDF, cambio el torque del motor. Y cambiando el torque del motor, cambio la velocidad en su eje. Entonces, esas tres ecuaciones son más que suficientes para poder hallar yo una función de transferencia de la velocidad del eje del motor versus el voltaje que yo aplique en el circuito de campo. Bueno, ahora sí, habiendo verificado de que sí tengo un camino hacia la salida, entonces vamos a poner aquí llevando a variable compleja. Entonces, llevando a variable compleja S. ¿Sí? Entonces, básicamente la transformada de Laplace. Entonces, aquí yo tendría que B sub f de S es igual a RF por I sub f de S más LF por S por I sub f de S. Acá abajo tendría que el torque del motor de S es igual, menos B sub M por omega de S es igual a la inercia del motor por S por omega de S. Y acá tendría finalmente que el torque del motor de S es igual a una constante K sub T por IA de operación, que eso debe ser dado dato por la corriente de campo de S. Muy bien. Entonces, si yo tuviera que hacer un modelo, yo diría lo siguiente, por ejemplo. Entonces, mi entrada está más que claro que es BDS, ¿sí? Entonces, hemos dicho que queremos hallar una función de transferencia que sea omega ds partido BF ds, ¿sí? Este de aquí es nuestro target, ¿sí? Es a lo que queremos llegar. Listo. Entonces, de esta ecuación, por ejemplo, yo podría despejar IF de S, ¿sí? Entonces aquí yo podría decir que IF de S es igual a B sub F de S partido R de F más LF por S. Entonces, si me piden hacer un diagrama de bloques, y esto es muy importante que tengan claro, ¿sí? Un diagrama de bloques siempre se lo hace en variable compleja, es decir, en S. Si les piden un diagrama funcional, entonces ustedes tienen que hacerlo en el dominio del tiempo, ¿sí? Entonces vamos a hacer un diagrama de bloques y mi entrada es BDF. Entonces, aquí yo tengo una ganancia que es RF más LF por S. 1 sobre y la entrada sería ¿sí? Y la entrada sería, la entrada en este caso para nuestro sistema sería BFDS, ¿sí? Que es la entrada que vamos a estar aplicando al circuito de campo. Entonces aquí tendría BFDS. Y a la salida de esto yo tendría aquí IFDS. Entonces hemos utilizado esta primera ecuación. Luego aquí tenemos que IFDS, ¿sí? Que miren, si ustedes se fijan, esto que está aquí, todo esto que está aquí, en realidad es una constante, porque IA en un punto de operación es un número, por KT es otro número. Entonces a todo eso le vamos a llamar K sub M, ¿sí? Entonces, si yo a todo eso le multiplico una constante K sub M, que ya sabemos bien que es K sub T por la corriente de armadura evaluada en el punto de operación,
lo que vamos a obtener a la salida sería el torque del motor. Entonces acá vamos a utilizar esta nueva ecuación. Y de esta ecuación de aquí, yo podría despejar mi variable que quiero analizar como salida, que sería omega ds. Y omega ds sería el torque del motor ds partido B sub m más J sub m s. ¿Sí? Entonces aquí sería, si tengo el torque del motor, a esto tengo que multiplicarle una ganancia 1 sobre B sub m más J sub m s. Y multiplicando esto de aquí, lo que yo obtengo a la salida es omega ds. Y omega ds no es más que... ¿qué es omega ds? Omega ds es la velocidad en el eje del motor. Y bueno, si yo quiero obtener la posición angular del motor, por ejemplo, lo único que tendría que hacer a esto es multiplicarle un bloque integrador. Porque yo sé que la posición es la integral de la velocidad. Y una integral dentro de variable compleja es 1 sobre s. Entonces haciendo esto, lo que estaría obteniendo es θ ds. ¿Sí? Listo. Entonces ahí tendríamos el análisis de un motor DC controlado por campo. ¿Sí? Y bueno, en primera instancia hemos dicho que nuestra salida sea omega, pero bueno, multiplicando un simple bloque integrador podemos obtener la posición. ¿Sí? Posición. Muy bien. Ahora, ¿en dónde o en qué punto interviene los puntos de operación del sistema? ¿Sí? Bueno, nosotros aquí hemos considerado B sub f ds. Pero, ¿qué sucede si es que B sub f ds, ¿sí? B sub f ds está dado, ¿sí? Está dado por, o se describe de una forma que es no lineal, ¿sí? Entonces, si se lo describe de una forma que es no lineal, y si estamos asumiendo que estamos trabajando con sistemas lineales, entonces habría que linealizarlo, ¿sí? Entonces, supongamos que B, entonces vamos aquí, asumir que B de F es igual a un voltaje de entrada al cuadrado de T. Es decir, que B de F va a ser una parábola con centro en el origen y que obviamente, como depende del tiempo, es tiempo positivo, es decir, vamos a tener todo lo que se encuentra para el lado positivo del eje del tiempo, ¿sí? Entonces, si B de F es B in de T, lo que tendríamos que hacer es linealizar al sistema, ¿sí? Y sería muy interesante comprobar, ¿sí? O verificar si es que linealizando el sistema en un punto de operación determinado, nosotros podemos obtener la misma respuesta que con el sistema no lineal. Porque un sistema, en el caso de que sea no lineal, ¿sí? Al linealizarlo, lo que se está haciendo es una aproximación del sistema. Entonces, lo que siempre se debe de comprobar es de que si esa aproximación que se está realizando efectivamente me describe la esencia del sistema. Y obviamente eso va a depender del punto de operación en el que se esté aproximando al sistema. Porque si se escoge un punto de operación no adecuado, entonces la aproximación no va a describir cómo en realidad se comporta ese sistema, ¿sí? Entonces vamos a asumir que B de F se encuentra dado por un Bin al cuadrado y ese Bin depende de T. Y vamos a asumir que tenemos un Bin de operación, ¿sí?
vamos a tener que tenemos un Bin de operación y que tenemos una corriente IA de operación, ¿sí? Una corriente de armadura de operación. Ya dijimos que esta corriente de armadura de operación se debe a de que estamos analizando un motor controlado por campo. Entonces todas mis otras variables de control deben de encontrarse en el punto de operación. Y aquí las dos variables de control que yo tengo es o la corriente de armadura o la corriente de campo. Como es controlado de campo, entonces la corriente de armadura debe estar en su punto de operación. Muy bien. Entonces, si yo quiero comenzar a analizar, yo necesitaría primero, ¿sí? Linealizar B sub F. Entonces, yo al linealizar B sub F, entonces, ¿cómo linealizo B sub F? Entonces, si yo voy a armar un modelo lineal, ¿sí? Un modelo lineal de B sub F, yo tengo que decir que B sub F es igual, ¿sí? Es igual a un BF de operación, por ejemplo, podemos decir un BF de operación, ¿sí? Menos, por ejemplo, perdón, más la derivada de B sub F con respecto a la variable con la que varía, que sería el tiempo, y todo esto evaluado en el punto de operación, ¿sí? Entonces si yo hago esto, sería BF de operación más, y si hago la derivada, sería dos veces Bin de t, y todo esto evaluado en el punto de operación. Pero ya sabemos que Bin de t evaluado en el punto de operación le hemos llamado Bin de OP, ¿sí? Entonces tenemos que BF de operación es BF de operación más dos veces Bin de operación, ¿sí? Ahora, cuando se va a analizar los sistemas ya linealizados, ¿sí? Lo que se analiza ya no es la variable, sino un delta de la variable. Es decir, cómo se encontraba la variable en el inicio y dónde se va a encontrar ahora la variable habiendo desplazado su punto de operación. Entonces, si aquí mi variable de entrada es BF y su punto de operación es BF o P, entonces ahora lo que yo necesito analizar es un delta BF, ¿sí? Ese delta BF sería BF menos BF en el punto de operación. Entonces ahora todo tendría que analizarse en deltas, ¿sí? Entonces yo tendría que un delta de BF sería igual a dos veces aquí sería, aquí está mal, aquí me faltó multiplicarlo por BF menos BF de operación, así sería, ¿sí? BF menos BF de operación, exactamente. Listo. Entonces, delta BF sería igual a dos veces Bin de operación, ¿sí? Bin de operación, y obviamente, sí, obviamente, bueno, aquí no es Bin, aquí es multiplicado por la variable de la que depende. Entonces aquí sería BF depende de Bin, ¿sí? Entonces esto sería por Bin menos Bin de operación, ¿sí? Entonces aquí sería Bin de t en el punto de operación por Bin menos Bin de operación, ¿sí? Entonces tendría que el delta BF, que es BF menos BF en el punto de operación, sería, ya estoy pasando a restar, sería dos veces Bin OP por Bin menos Bin de operación.
Entonces, como ahora todo estoy analizando en deltas, entonces sería delta BF es igual a 2 veces Bin de operación multiplicado por un delta de Bin de Bin, ¿sí? Y ese delta Bin es esto que está aquí, delta Bin, ¿sí? Entonces, esta de aquí es una forma lineal, ¿sí? Es una forma lineal de BF, ¿sí? Está la ecuación linealizada. La no linealizada es la que tenemos al inicio y como resultado de la linealización tenemos esto. Y como mi punto de operación no es el 0, sino que es otro punto, entonces yo necesito mover todo en el punto de operación. Entonces, como estoy moviendo todo en el punto de operación, todo en el punto de operación, todo en el punto de operación, entonces ahora yo necesito trabajar con variaciones o deltas de mis variables. Por eso es que ahora es delta BF y delta BI. ¿Sí? Bueno, al final llegamos a concluir de que es un modelo lineal porque es simplemente una constante por la variable. ¿Sí? Muy bien. Entonces, allí hemos linealizado B sub F. Acá nosotros encontramos el punto de operación de IF. Entonces, si yo tengo que la entrada y su respectivo punto de operación no es el origen, sino que es un punto de operación cualquiera, yo a todo tengo que analizar viendo cómo afecta ese punto de operación. Y obviamente, si la entrada tiene su punto de operación fuera del origen, entonces la salida va a tener otro punto de operación asociado al punto de operación de la entrada que no estuvo en el origen. Entonces, asimismo, yo necesito encontrar el punto de operación de la salida. Entonces, pues, en este caso hemos analizado, ¿sí? Vamos a seguir trabajando en el esquema en el que omega es la salida. Entonces, como omega es la salida, yo necesito encontrar la ecuación en donde se describe a omega. Y la ecuación en donde se describe omega es esta que está aquí. Entonces, si yo quiero hallar el punto de operación de omega, yo necesito hacer que omega se haga 0. Pero si se fijan, a ver, vamos a copiar esta ecuación de aquí. Vamos a poner aquí torque del motor dt menos B sub m por omega ds es igual a j omega por la derivada. A ver, aquí está mal, no es ds, es dt. Por la derivada de omega dt con respecto a dt. Entonces, si yo hago que mi derivada sea 0, quiere decir que yo ya me encuentro analizando el punto de operación, entonces todas mis variables se van a encontrar en el punto de operación. Y así yo tendría que omega en el punto de operación sería ¿qué cosa? Torque del motor en el punto de operación partido B sub m. Pero aquí surge algo muy interesante, que el torque del motor de operación yo no lo he calculado todavía. Pero si ustedes se regresan a la definición del torque del motor, si yo quisiera calcular el torque del motor en su punto de operación, y por cómo se encuentra definido el torque del motor, yo tendría que eso sería igual a ¿qué cosa? A K sub T por IA en el punto de operación, y que esto es dato, y como estoy evaluando todo en el punto de operación, tendría que esto sería por un IF en el punto de operación. Entonces ahí sale a relucir la utilidad de haber calculado IF de operación. ¿Sí? IF de operación. Ahora, si yo me regreso para acá, ¿sí? Si yo me regreso para acá, entonces tengo que torque de operación es esto, torque del motor en operación es esto. Entonces tendría que omega de operación sería igual a ¿qué cosa? A K sub T por IA en el punto de operación
por I sub F en el punto de operación partido B sub M. Y a su vez IF en el punto de operación depende de esto que está acá arriba. Entonces aquí vamos a poner donde I sub F de operación es B sub F en el punto de operación partido RF. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí abajito IF de operación es igual a B sub F de operación partido RF. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo hallamos B sub F de operación? ¿Sí? B sub F de operación yo necesito encontrarlo evaluando a B sub F en Bin de operación. ¿Sí? Entonces yo tendría que BF de operación es nada más y nada menos que ¿qué cosa? Que Bin de operación al cuadrado. Porque me están dando como dato que el punto de operación de Bin es Bin OP. Entonces si yo quiero hallar BF OP es Bin OP al cuadrado. ¿Sí? Y listo. ¿Sí? Entonces yo aquí tendría finalmente yo tendría que el punto de operación a la salida sería ¿qué cosa? Sería K sub T por IA de operación por Bin de operación al cuadrado partido B sub M. Y ahí yo habría hallado el punto de operación de mi variable de salida, que es la velocidad angular. ¿Sí? Entonces, como vamos a trabajar con sistemas lineales, yo primero necesito linealizar todo lo que no sea lineal, y en este caso la única expresión que no era lineal era la asociada al voltaje en el denominador de campo, y ya la he linealizado. Y asimismo necesito desplazar tanto a la entrada como a la salida su punto de operación respectivo. ¿Sí? Entonces, si queremos realizar un diagrama, una arquitectura que me describa al modelo ya linealizado, sería la siguiente. ¿Sí? Obviamente, si se quiere simular esto, tendría que ponerse que primero calcular este valor, ¿sí? Porque esto es un valor, y ve, ya, por ejemplo, básicamente habría que calcularse estos dos valores de aquí. ¿Sí? BF de operación es Bin de operación al cuadrado y omega de operación es todo eso que está allí. ¿Sí? Es todo eso que está allí. Entonces todo eso habría que calcularse. ¿Sí? Listo. Entonces, si yo quiero armar un modelo, entonces vamos a tener que copiar de nuevo estas cositas que están aquí para poder el modelo. Listo. Vamos a copiar las ecuaciones en S. Entonces tendría que B sub F de S es igual a RF por I de S menos LF por S por I sub F de S. ¿Sí? La otra ecuación que tenía es que torque del motor de S menos B sub M por omega de S es igual a J omega S por omega de S. Y la otra que el torque del motor de S es igual a una constante K sub M por la corriente I sub F de S. ¿Sí? Listo. Entonces, usando esas tres ecuaciones y considerando que ya yo he linealizado el sistema, dado que no se encontraba lineal debido a la forma en la que se encontraba descrita la entrada, y al linealizarlo debo desplazar sus puntos de operación. Entonces vamos a ver lo siguiente. Yo primero sé que esta B sub F,
no depende básicamente. Ahora, aquí hay que considerar una notación muy importante, ¿sí? Una vez que nosotros hemos linealizado el sistema, en realidad ya no estamos trabajando con las variables en sí, sino con deltas de las variables. Entonces aquí nosotros deberíamos decir es un delta de B sub f, un delta de I sub f, un delta de I sub f, un delta de torque, un delta de torque, un delta de corriente y un delta de omega. ¿Sí? Porque ya todo va a estar movido el punto de operación. ¿Sí? Pero bueno, para efectos de estética, qué sé yo, se omite el delta. Pero es importante que se tenga conciencia de que linealizando el sistema se ha movido a todas las variables el punto de operación, tanto la entrada como la salida. Por eso es que lo hemos calculado en esta sección de aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si quiero armar un modelo ya linealizado, yo sé que BF depende de Bin y a esto que está aquí lo vamos a llamar una constante. Le vamos a llamar una constante K'in, le vamos a llamar K'in. ¿Sí? Listo. Entonces, yo tengo rayos. Yo tengo aquí a mi entrada B sub f. Y ahora sí, ya asumiendo que B sub f depende de una otra variable al cuadrado y quiero trabajar con el modelo lineal, entonces mi entrada verdadera ya no sería B sub f, sino que mi entrada verdadera ahora sería ¿quién? Bin, porque ahora B sub f está dependiendo de otra variable. Y Bin, si yo voy a trabajar con un sistema linealizado, no puedo esto elevarlo al cuadrado, porque eso ya no sería lineal. Entonces esto tendría que multiplicarlo por... bueno, antes de multiplicarlo, como ya vamos a trabajar con el modelo linealizado, lo que tendría que hacerse... esto es muy importante. Siempre que se vaya a trabajar con modelos linealizados, siempre a la entrada y a la salida hay que desplazar su punto de operación. Entonces a la entrada se le resta su punto de operación. Entonces sería Bin o P. ¿Sí? Y a esto que está aquí, a lo que hemos desplazado, por eso es que es importante que se entienda esto de aquí. Que nosotros ya no estamos trabajando con las variables en sí, sino con el delta de la variable. Si ustedes se fijan, al hacer esto, lo que yo tengo aquí es un delta Bin. Y ese delta Bin es lo que está aquí. Y a delta Bin yo le multiplico esa ganancia K'in. Y el resultado de multiplicar K'in es delta BF. Por eso es que ahora, una vez que se desplaza el punto de operación, todas las variables se trabajan en deltas. Ya no la variable en sí, sino una variación de las variables, valga la redundancia. ¿Sí? Aquí vale acotar que siempre que se vaya a denotar ganancias que solamente son números, se las escribe dentro de un triángulo como el que está allí. ¿Sí? Entonces, multiplicando K'in, ahora sí yo tengo un delta F. Un delta B sub f. Estoy aquí. Entonces, con respecto a este análisis de acá arriba, que era muy general, ahora ya aplicándolo para poder entender más este proceso de linealización, se ha aumentado una ecuación más, que es esta de aquí, que ya la acabo de usar. ¿Sí? Entonces, una vez ya definiendo B sub f de t, entonces ahora sí, ya usé esta ecuación, puedo venir a esta segunda ecuación. Entonces, con delta B sub f, ahora yo necesito definir delta IF. Entonces, con delta IF, vamos a ver lo siguiente. Yo tengo... Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a bajar esta ecuación por acá y vamos a decir lo siguiente. Yo tengo esto, miren. Delta B sub f de S. Si le resto R por IF de S, tengo que es, bueno, delta
LF por S por delta y F de S. Entonces quiere decir que a B sub F le estoy restando algo que está siendo multiplicado por IF de S. Entonces aquí yo voy a poner un bloque de suma, ¿sí? Yo voy a poner un bloque de suma. Voy a poner un bloque de suma. Y a ese bloque de suma le voy a restar, ¿sí? Le voy a restar una ganancia RF. ¿Qué rayos? Le voy a estar una ganancia RF. Y ahora, si ustedes se fijan aquí, RF en realidad es ganancia de ese delta y F de S. Entonces quiere decir que por aquí lo que le debe estar entrando a R de F es un delta y F de S. Ahora, los dejo en stand-by hasta ahí. Ahora, la resta de los dos me da como resultado, ¿sí? Me da como resultado esto que está aquí. Ahora, vamos a hacer algo más interesante. ¿Qué sucede si a la resta de los dos yo le paso a dividir lo que tenía aquí? Es decir, le paso a dividir L de F por S. Entonces quiere decir que a la resta de estos dos tendría que multiplicarles primero una constante que sería 1 sobre L de F. Y a eso tendría que multiplicarle un bloque integrador 1 sobre S. Y habiendo hecho eso, yo obtengo a mi salida ese delta y F de S. Y si ustedes se fijan, ese delta que está allí se conecta inmediatamente con este cablecito o este flujo de señal que yo dejé abierto por ahí. Y que ahorita lo voy a cerrar. ¿Sí ven? Entonces, con este lazo que yo he armado aquí, yo obtengo a mi salida la señal de delta y F de S. Y con delta y F de S, bueno, ya acabo de usar esta ecuación. Me puedo ir directamente a esta ecuación de acá y multiplicándole una constante K sub M, ¿sí? Una constante K sub M, como es constante, tiene que venir un triángulo. Yo obtengo un delta de torque, ¿sí? Del motor. Y bueno, si ustedes se fijan, la forma de esta ecuación, la forma es exactamente la misma que la forma de esta ecuación de acá. Quiere decir que esta ecuación de aquí la puedo esquematizar en esto de aquí de la misma forma en la que esquematicé delta BF y sub F versus delta BF, sino que en este caso tendría delta omega versus delta torque del motor, ¿sí? Entonces, vengo más para acá abajo. Sí, entonces voy a bajar esta señal porque no voy a tener mucho espacio allí. Entonces, vamos a tener aquí que bajo esta señal. ¿Sí? Entonces, si hago una analogía con lo que está aquí, entonces, perdón. Si hago una analogía con lo que está allí, ahora yo tendría que sería delta del torque del motor. Bueno, lo he dejado casi expresado en esa forma. Menos B sub M por delta omega de S partido J omega S. ¿Sí? Entonces quiere decir que al torque del motor tengo que restarle el delta omega amplificado o con una ganancia B sub M. Entonces quiere decir que aquí tiene que venir algo que va a restar y que fue amplificado con una ganancia de B sub M. Y lo que viene a la entrada de esto es delta omega, que lo voy a dejar en standby. Entonces, a ver, aquí está algo raro.
No, está bien. Entonces, la resta de los dos, ¿sí? La resta de los dos, lo que me va a dar como resultado... Ahora, a la resta de estas dos cosas, tengo que dividirlo para esto que está aquí. Entonces, dividir significa multiplicar primero por una ganancia 1 sobre JM. 1 sobre JM. Y a todo esto tendría que multiplicarlo por un bloque integrador. Y haciendo eso, esto sería igual a un delta omega. Entonces aquí, a mi salida, lo que estaría encontrando es un delta omega ds. Y este delta omega se vendría a conectar directamente con esta señal que dejé pendiente por acá. Y allí, bueno, allí no termina el ejercicio, ¿sí? Porque de nuevo, a la entrada restamos el punto de operación, porque teníamos que esta B sub F dependía de Bin y dependían en una forma que no era no lineal. O sea, BF depende de Bin, pero depende en una forma no lineal. Si hubiese dependido de una forma lineal, no tenía ningún problema, ¿sí? Lo único que hacía era desplazar el punto de operación y listo, ¿sí? Pero si es no lineal, tengo que primero linealizar. ¿Sí? Primero tengo que desplazar el punto de operación a la entrada y luego tengo que linealizar al sistema, ¿sí? Entonces, si yo he desplazado el punto de operación a la entrada, tengo que desplazar el punto de operación a la salida. Ahora, aquí yo he desplazado el punto de operación en la entrada de forma que el punto de operación esté restando a la entrada. En la salida, voy a borrar esto de aquí. En la salida sucede lo contrario, ¿sí? En la salida, en vez de restar el punto de operación, hay que sumar el punto de operación. Entonces ese punto de operación que yo voy a poner aquí, ¿por qué yo necesito sumar el punto de operación? Es muy interesante entender el por qué sumar el punto de operación. Porque fíjense ustedes que yo aquí estoy analizando un delta omega. Y según lo que hemos analizado acá, los deltas siempre son... Bueno, pongámosle ds. El delta omega en realidad es omega ds. Bueno, no pongamos delta omega ds, pongamos delta omega dt, ¿sí? El delta omega dt en realidad es el omega t menos el omega del motor evaluado en el punto de operación. Pero si ustedes se dan cuenta, a mí no me interesa analizar el delta, sino cómo varía efectivamente la posición cómo varía efectivamente la velocidad del motor. Entonces, si yo hasta este punto de aquí tengo un delta, para yo poder obtener la información que en realidad necesito, que es la posición del motor, no el delta, no la posición, sino la velocidad, ¿sí? Entonces, si a mí me interesa saber la velocidad del motor, no el delta de la velocidad del motor, entonces yo a esto necesito sumarle el punto de operación para así poder hallar la velocidad actual del motor. Entonces a ese delta omega m, lo que yo aquí le necesito sumar es omega m del motor en el punto de operación, y que eso fue lo que calculamos acá. Y sumando eso, yo aquí a la salida, efectivamente, ahora sí voy a tener omega del motor ds. ¿Sí? Entonces, ese es el motivo por el cual usted a la entrada resta el punto de operación y a la salida suma el punto de operación. ¿Sí? A la entrada usted resta el punto de operación porque su análisis, ¿sí?, su análisis de cómo va a estar cambiando la salida lo hace en el punto de operación. Entonces, para usted moverse al punto de operación,
tiene que mover su variable de entrada al punto de operación. Y para hacer ese desplazamiento tengo que restarle el punto de operación a la entrada. Al hacer esa resta, ya todo mi análisis se va a basar en deltas. Delta Bin, delta Bf, delta torque, e inclusive la salida va a estar en delta. Pero a mí no me interesa analizar la salida en su forma de variación, es decir, en su forma de delta, sino que me interesa analizar la salida como tal. Entonces, para analizar la salida como tal, al delta tengo que sumarle el punto de operación para poder analizar la salida como tal. Entonces, por eso, a la entrada se resta el punto de operación y a la salida se suma el punto de operación. Entonces, conclusiones muy importantes de todo este análisis que hemos hecho aquí. ¿Sí? Bueno, primero, entender la forma en la que se comporta un sistema de un motor DC controlado por campo. ¿Sí? Muy sencillo. Este flujo phi que se encuentra aquí se relaciona de una forma proporcional con la corriente de campo a través de una constante K sub F. Luego, el torque que va a desarrollar el motor se encuentra relacionado de una forma lineal a través de K sub 1 con el flujo producido por esta corriente de campo y por la corriente de armadura que va a estar circulando por el circuito de armadura del motor. Entonces, reemplazando el flujo por la ecuación anterior hallada, me queda K1 por KF por IF por IA de T, y hemos llamado a la multiplicación de K1 por KF K de T. ¿Sí? Y hemos hallado una expresión para torque del motor que depende de la corriente de campo. Y como estamos analizando un motor DC controlado por campo, entonces todas mis otras variables de control se hacen constantes o se evalúan en su punto de operación. Y en este caso, mi otra posible variable de control es la corriente de armadura. Entonces a esa corriente de armadura la evalúo en un punto de operación. Muy bien, luego pasamos a describir al sistema con todas las ecuaciones posibles. Primero, esto de aquí fue con la ley de voltajes de Kirchhoff en el circuito de campo. ¿Sí? En el circuito de campo, la suma de voltajes en un camino cerrado siempre tiene que ser igual a 0. En pocas palabras, este voltaje que yo voy a aplicar aquí tiene que ser igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor. Voltaje en la resistencia, voltaje en el inductor. Luego tenemos que el torque que vaya a realizar el motor debe ser tal que venza su inercia y que venza la fricción que el aire le vaya a producir al momento de querer girar. Como no hay cargas, no tenemos que sumar más torques allí. Y bueno, al final añadimos esta ecuación de aquí, que fue la que encontramos previamente analizando el efecto de este flujo y de la corriente de armadura. Muy bien, y bueno, hallamos este diagrama de bloques llevando todo a variable compleja S. Luego, ya aterrizando un poco más el análisis, hicimos que B sub F dependa de otra variable que se llama Vin, ¿sí? Y esa variable Vin, o sea, la relación entre B sub F y Vin es una relación no lineal, es una relación cuadrática, ¿sí? Entonces hay que linealizar el sistema, y si vamos a linealizar el sistema necesariamente necesitamos a los puntos de operación. En este caso, la expresión que se iba a linealizar solo dependía de Bin de T, entonces necesitábamos el punto de operación de Bin, y a ese punto de operación le llamamos Bin de operación, y obviamente necesitábamos como dato IA de operación. Muy bien, entonces luego descompusimos, dijimos que esto de aquí es una aproximación por series de Taylor. Esto es de la escuelita, esto no... Usted puede ir a preguntar a un PPL. Bueno, no sé si es que haya todavía ese cáncer de PPL en cálculo de una variable. Y bueno, se supone que tranquilamente se lo deberían de responder. Muy bien. Entonces, tenemos que toda aproximación es BF es igual a BF evaluado en el punto de operación
más la derivada de f con respecto al tiempo, evaluado en el punto de operación, por bin menos bin en el punto de operación. Entonces, la primera derivada, que la segunda derivada, que bla, 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 bla. Sí, pero obviamente como se trata de algo que es como está solamente en función de una sola variable, entonces como son derivadas parciales, solamente hago una derivada. Si estuviera en función de más variables, tuviera que hacer más derivadas. ¿Sí? Listo, entonces todo esto es igual a este BF de operación. Ya hicimos la derivada, evaluado en el punto de operación, por bin menos bin en el punto de operación. Entonces aquí me queda BF en el punto de operación más 2 veces, y bin de t evaluado en el punto de operación es 2 veces bin de OP, por bin menos bin OP. Entonces ya en este punto introducimos el concepto del delta. ¿Por qué? Porque pasamos a BF restarle su punto de operación, y a bin siempre le estuvimos restando el punto de operación, entonces es un delta bin. Entonces tenemos que delta BF es igual a 2 veces bin de OP, que eso es una constante, por un delta bin. Entonces allí ya nos dimos cuenta de que si íbamos a hacer un análisis o si íbamos a plantear un esquema, todo iba a estar en función de deltas, porque se está analizando el sistema en un punto de operación en particular. ¿Sí? Muy bien. Y listo. Copiamos las mismas ecuaciones que teníamos arriba, ahora considerando esta nueva de aquí, y armamos la arquitectura aquí presente. ¿Sí? Bueno, antes de eso, obviamente, si tengo que a la entrada tengo un punto de operación distinto de 0, entonces en la salida obviamente voy a tener el punto de operación en la salida y que va a estar movido, que no va a estar en el origen, ¿sí? Entonces tenemos que calcular el punto de operación a la salida asociado a ese punto de operación a la entrada. Entonces, como dijimos que nuestra salida iba a ser la velocidad del motor, entonces para calcular el punto de operación tenemos que asumir de que el sistema se encuentra en un estado estable. Que esté en estado estable quiere decir que todo lo que puede estar variando se estabilizó, es decir, dejó de variar. Que deje de variar implica que la derivada se haga 0. Y con eso todo se encuentra en su punto de operación. Entonces hallamos el punto de operación para omega y nos fijamos que necesitamos calcular el punto de operación para el torque. Entonces regresamos a cómo definimos el torque, y entonces a toda la expresión del torque tuvimos que evaluarla en el punto de operación. Entonces KT y A ya se encontraba en su punto de operación, y entonces tuvimos que evaluar en su punto de operación A y F. Y bueno, previo a eso ya habíamos hallado IF en el punto de operación utilizando el mismo criterio que la derivada se hace 0. Y bueno, nos quedó toda esta expresión, pero IF de operación queda en función de BF de operación, y como BF de operación, BF está definido en función de BIN, entonces había que hallar BF de operación, y BF de operación es BIN de operación al cuadrado. Muy bien, y entonces con eso finalmente encontrábamos una expresión que nos permitía calcular el omega de operación, que es KT. Calcular todo en función de lo que es dato. Nada se puede inventar. Todo es en función de lo que es dato. Entonces tengo que omega de operación es igual a KT por IA de operación por BI de operación al cuadrado partido de BM. Y ya tengo omega de operación. Y bueno, luego planteamos el sistema tomando en consideración de que todo el análisis iba a ser con delta y que a la entrada se le resta el punto de operación. Al restar el punto de operación, todo el análisis se hace el delta, y para yo poder visualizar efectivamente cómo se comporta la salida, no su variación, sino la salida como tal, yo a la variación de la salida tengo que sumarle el punto de operación, y así finalmente puedo hallar o puedo ver en un simulador cómo es que la salida está variando, no el delta de la salida, sino la salida como tal.
Listo, niños y niñas. Entonces espero que haya quedado claro, primero, cómo se comporta un motor controlado por campo, cuáles son las ecuaciones que lo definen y esta cuestión de la linealización de los sistemas y de cómo intervienen los puntos de operación al momento de poder plantear el modelo del sistema. Ahora, si se quisiera plantear un modelo no linealizado, ¿sí? Si se quisiera plantear un modelo no linealizado, bueno, simplemente lo que se tendría que hacer es, primero, ya no se restarían los puntos de operaciones, y aquí se tendría que, a la entrada, ¿sí? O sea, ¿por qué es que los puntos de operaciones surgen cuando se linealiza la función? Bueno, surge por esto, pues. Porque cuando yo linealizo, intervienen los puntos de operaciones. Si yo no linealizara la función, nunca figurarían los puntos de operación. Entonces, si yo quiero armar un modelo no lineal, pues bueno, ya esto no iría, esto tampoco iría, sino que yo tendría directamente Bin, ya Bin tendría que multiplicarlo por una función elevada al cuadrado. Y así yo tendría directamente D sub f. Pero aquí sí yo no tendría deltas. Yo tendría las variables como tales, porque yo no he restado ningún punto de operación a la entrada. Y por lo tanto a la salida no tendría que sumar ningún punto de operación, porque no está linealizado. Ese es el motivo por el cual es que siempre que ustedes linealicen, linealización les implica de que allí tiene que estar metido el punto de operación. Si es no lineal, no hay punto de operación. No hay punto de operación. ¿Sí? Listo. Entonces, espero que haya quedado todo el concepto claro. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir a mi número telefónico 098-333-8961 o me pueden escribir a mi correo spol.edu.es. ¿Sí? Entonces, Dios mediante, nos vemos el día martes a las 2:30 para analizar otros sistemas muy interesantes. En realidad esto es un sistema básico, pero como es el primero, nos hemos tomado el tiempo para analizar los detalles. Ya más adelante analizaremos otros detalles, pero de sistemas que sean mucho más complejos.